Vamos a estar teniendo nuestras clases virtuales, por así decirlo, en donde yo les voy a estar explicando ciertos temas y ustedes van a, pues, estar escuchando la explicación, que prometo que no va a durar mucho, pero que sí es importante porque esto que les explique les va a ayudar para que ustedes puedan hacer su caricatura política posteriormente. Entonces, Uh, el tema que vamos a ver el día de hoy son las condiciones que dieron lugar al surgimiento del fascismo. Hay varios aspectos, chicos, que dieron el surgimiento del fascismo, entre ellos el impacto de la Primera Guerra Mundial. Como recordamos, en los japoneses hubo un gran impacto y en los italianos también, y de la misma manera va a pasar con Alemania, pero pues ahorita veremos un poquito acerca de Italia. Hablaremos de la situación social en Italia después de esta Primera Guerra Mundial y la debilidad del sistema político. Ok, entonces, para este momento se supone que ustedes ya vieron este video sobre Benito Mussolini y hay unas preguntas que yo les pido que por favor ustedes puedan contestar. Sobre lo visto en la biografía, ¿qué otros aspectos les permitieron conocer sobre el surgimiento del fascismo? Ahí en la biografía se habla sobre aspectos de la infancia de Mussolini, sobre sus padres, ¿no? Y luego hay otro aspecto muy importante sobre qué fue la marcha sobre Roma y por qué fue tan importante. Que enumeren las acciones que lleva a cabo Mussolini que lo van consolidando en el poder. ¿De qué manera la propaganda fue una pieza clave para expandir su ideología y qué hacía Mussolini al respecto? ¿Y cómo fue la relación entre Alemania e Italia? Que lo expliquen. Entonces, esto lo vamos a retomar cuando yo regrese, pero sí es importante que ustedes por favor hagan notas porque yo las voy a revisar regresando, ¿no? Entonces, haciendo un paréntesis muy grande, chicos, cuando yo les pida que ustedes vean algo, pues sí, véanlo, no nada más como que, ay, la profe dijo que no, véanlo porque les va a servir para lo que viene después. Entonces, partamos de qué es el fascismo. El fascismo como tal dice aquí que no tiene una doctrina clara, pues se manifiesta de maneras diferentes. Lo que sí es muy certero, jóvenes, es que el fascismo era como muy... usaba mucho su fuerza bruta, ¿no? El fascismo. Ok, usaba mucho la fuerza pero fuerza violenta, pues, por así decirlo. Y aquí tenemos el símbolo del partido fascista italiano. Entonces, si ustedes observan aquí, chicos, ay, no sé, se me perdió la flechita, aquí está. Aquí, bueno, este es el símbolo del Partido Nacional Fascista. Ok, no sé si ustedes observan que aquí tiene como unas especies de varitas, ok, que se le conocen como as, por así decirlo. Bueno, todas juntas es un as. Y dejen, según la BBC, nada más como para comentarles y agregando lo siguiente, o sea, Benito Mussolini junto con Hitler tenían mucho esa parte de que le tenemos que traer como el antiguo reconocimiento a Italia, ¿no? O sea, como la antigua Roma. Y Hitler también se fue con las civilizaciones antiguas para poder desarrollar su ideología nazi y lo mismo hizo Benito Mussolini. Entonces, bueno, en Milán, Mussolini, y citando a la BBC, fundó el primer movimiento fascista en Europa que se llamaba Fasci Italiani de combatimiento, que literalmente eran fases italianos de combate. Eso fue por allá de marzo del 1919. Y él fue el precursor del Partido Nacional Fascista. Y Mussolini, pues no inventó la idea del autoritarismo violento, dice la BBC, porque si bien es cierto que los romanos, se podría decir que son, o sea, es un claro ejemplo de violencia, ¿ok? El Imperio Romano, refiriéndome al Imperio Romano. Entonces la inspiración para Benito Mussolini fue el Fascio Delitorio o As Delictores, que eran, pues, ¿qué es eso del as de lictores? Miren, todo eso es como un as, ¿no? Un símbolo de poder que representaba en un hombre que tenía un imperio o una autoridad ejecutiva. Dice los fases, dice la BBC, los fases plural de facio o en latín para as o un atado o manojo como se observan aquí, eran cargados por los lictores, que eran más que nada guardaespaldas, ¿ok? Guardaespaldas, para indicarle al público que quien venía detrás de ellos era un magistrado y recordarle su autoridad para arrestar o convocar a cualquier persona que creyera conveniente, perdón. Los fases, dices, eran paquetes de varillas de madera, miren, aquí están, esos paquetes de varillas de madera, de olmo o abedul de 1.5 metros de largo y una hacha atadas con una cinta de cuero rojo que los lictores llevaban recostados sobre su hombro. Y recordemos que los lictores pues eran guardaespaldas, ¿no? ¿Y guardaespaldas de quién? De alguien que tenía el poder. Entonces, cuando Benito Mussolini esto lo empieza a desarrollar, vaya, la idea fascista, bueno, el fascismo surge
del fascio, vaya, esa idea fascista surge del fascio, pues claramente él está diciendo, bueno, pues estoy representando poder, autoridad y la fuerza, ¿no? Y fuerza, y que pues venía desde la antigua Roma. Entonces, Benito Mussolini de alguna manera recrea esa ideología romana en los italianos en el siglo XX y pues se agarra de esa idea o toma esa idea para poder tener fuerza, ¿no? Entonces, la gente, chicos, así de sencillo, no se le podía poner al tú por tú a Benito Mussolini porque desde que sabemos que nos surge el fascismo, sabemos que surge con mucho poder y con mucha fuerza. Y aparte que surge con mucho poder y con mucha fuerza, promovía el nacionalismo. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, los fascistas, los italianos, perdón, los italianos en sí estaban muy devastados, ¿no? Porque había una victoria mutilada, o sea, ganamos la guerra, pero pues no nos dan lo que nos corresponde. Entonces Benito Mussolini, al empezar a decir, bueno, yo tengo el poder yo lo voy a ejercer, o sea, al ejercerlo a partir del Partido Nacional Fascista, fíjense el símbolo que tiene. El símbolo que tiene otorga poder, ¿no? Entonces el fascismo estaba liderado por un líder, un dictador fuerte, un gobierno de un partido único, pues que en este caso sabemos que era Benito Mussolini. Los líderes fascistas, el principal, ¿no? Los líderes fascistas promovían la construcción de un imperio y de la guerra. Entonces eso lo iban a hacer a través de la fuerza. Entonces si tenían este símbolo, jóvenes, a través de la fuerza, claro está, pues que las personas pues iban a estar o sea, si las personas no seguían lo que Benito Mussolini dijeran, les iba a ir mal, ¿no? Y desde que tiene el símbolo aquí, pues lo tenemos bien claro. El fascismo es anticomunista contra las luchas de clases, democracia y es multipartidista y pacifista, entre comillas, porque ellos son los que determinaban qué era pacifismo. El fascismo fue creciendo en Europa en consecuencia de la Primera Guerra Mundial, como bien les comentaba, porque ellos se sentían como traicionados, ¿no? Por la Primera Guerra Mundial, por haber ganado la guerra, pero pues no haberle dado lo que les correspondía, al contrario, les quitaron. Mussolini estaba en sus primeras unidades fascistas, sus primeras unidades fascistas, como les comentaba hace un momento, el 23 de marzo de 1919, llamados fascios de combatimiento, y en noviembre de 1921 se crea el Partido Fascista Italiano, ¿no? Entonces, chicos, es importante que tomen en cuenta que el Partido Fascista Italiano pues se forma a partir pues de la fuerza, a partir de la imposición y que nadie podía estar en contra de Benito Mussolini. Acuérdense lo que significaba esto, ¿no? Esto lo traían los guardaespaldas, que se llamaban litores en la antigua Roma y estos, pues imagínense las varillas juntas, el dolor que causaban cuando le pegaban a una persona y pues con esta hacha aquí, imagínense, ¿no? Entonces era algo que Benito Mussolini, bueno, ese símbolo lo mandó construir a lo largo y ancho de Italia. ¿Qué más, chicos? Si hablamos del fascismo italiano, ¿cuáles son sus características? Si hablamos de las características del fascismo italiano, hay que encontrar las palabras claves, ¿no? Del fascismo que tenemos el nacionalismo, el militarismo, el darwinismo social, la unidad social y el autoritarismo. Si hablamos del nacionalismo, jóvenes, sabemos que es un punto de vista donde el Estado, pues ejerce su fuerza, donde el Estado, ¿cómo decirles? Trata de quitar todas las influencias extranjeras para quedarse con una sola idea y el nacionalismo empieza a surgir entre la población. Lo vimos con los japoneses como ellos a través de decir es que los japoneses somos lo mejor, Italia es lo mejor ahora, ¿no? Ahora vayámonos a Italia. Esa misma idea de nacionalismo, de que nosotros somos mejor que los demás y demás, pues surge en la Italia fascista, perdón. Si hablamos del militarismo, él promovió la violencia política y la guerra como un método para revitalizar a la sociedad. Chicos, miren, en el video se observa como, por ejemplo, él como que, ay, no quiero la Primera Guerra Mundial, pero después dice, bueno, si vamos a la guerra, Italia va a poder tener pues esa antigua gloria, porque él decía, y Benito Mussolini como criticaba esto, como Italia se está convirtiendo como un lugar para ir a comer espagueti, o sea, en el sentido de que pues es un lugar turístico, pero no debería ser un lugar turístico, debe ser recordado con fuerza, etcétera y demás, ¿no? Entonces, él empieza a crear lo del militarismo, la violencia, jóvenes, es muy vista y es necesario para tener orden y progreso, perdón. Y hay un desarrollo de fuerzas paramilitares organizadas, ¿no? En este caso, pues a lo que él se le llamó las camisas negras, que fueron los que pues lo apoyaron en todas sus ideologías. Si hablamos del darwinismo social, chicos, el darwinismo social es la idea de alguien superior a otro y que te puede, como, o sea, como
como esa teoría, ¿no? Darwinista, donde el más fuerte se come al más débil, ¿no? Entonces, él habla de fuerzas superiores o fuerzas superiores. Bueno, él dice que los italianos son superiores y, por ejemplo, en esa idea del darwinismo social va e invade varios lugares como lo son Abisinia o Albania, por mencionar algún ejemplo. Él habla de la unidad social, ¿no? Donde él, chicos, promueve un nacionalismo colectivo, donde toda la sociedad se va a unir bajo una sola ideología. Y cabe destacar, jóvenes, que Benito Mussolini estaba en contra de todas las ideas, por ejemplo, comunistas. Los comunistas eran sus archienemigos. Paradójicamente, Benito Mussolini en sus inicios apoya las ideas comunistas cuando él empieza a escribir en los periódicos, muy influenciado por su padre, pero, perdón, él va cambiando mucho de ideología. Y sobre todo después de la entrada de la Primera Guerra Mundial, que regresa y demás. Y tan es así, chicos, que Benito Mussolini va cambiando de ideología y vivimos ya, bueno, en Italia en esa época vive en un estado autoritario, que Benito Mussolini, o sea, va en contra de los comunistas, los saca de sus casas y así como dato, pues medio triste, curioso y no sé de qué manera llamarlo, él humilló mucho a los comunistas y los mismos, ¿cómo decirles? Los mismos fascistas defecaban en los libros comunistas o hacían que los mismos comunistas defecaran en los escritos que ellos tantos defendían. Les daban aceite de resino para que hicieran eso, ¿no? Entonces había una humillación grandísima frente a todas esas ideas comunistas y así es como él, pues plasmó el autoritarismo. O sea, él llegó con todo, chicos. No había alguien que estuviera en su contra en Italia fascista. ¿Por qué? Pues porque él hizo todo lo que estuvo de su parte para quedarse con el poder y para ser un líder autoritario y un líder temido. Él era un líder temido a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, decía que la obediencia era sin discusión, ¿no? O sea, tienes que seguir esas ideas fascistas y cualquier idea contraria como comunista o, por ejemplo, se fue en contra también de las grandes empresas y demás, ¿no? O sea, todo tiene que ser fascista, ¿no? Entonces, piensen un poquito, chicos, ¿qué tipo de política exterior se espera de un Estado que sigue su ideología? Y contesten, ¿no? Pues piénsenle, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué tipo de política exterior? Pues hablamos de una política exterior agresiva que se va a sentir con el derecho de ir a invadir otros países, hacer y deshacer. Ahora,